No, la idea es conversar con la gente sobre esta zona de frontera y qué implica, digamos, la independencia, cuáles son las cosas que hicimos bien y cuáles son las cosas que están todavía pendientes en términos de la independencia, de la autonomía, de la soberanía y esos ideales de igualdad y de libertad con los cuales inauguramos unas naciones nuevas en la historia, ¿verdad? Porque veníamos de un imperio absolutista, basado en la diferencia de razas. Tenían derechos diferentes los españoles peninsulares, los españoles no peninsulares, los indígenas, los mestizos. Entonces nosotros hicimos un proyecto de república de gente igual. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias o cómo se ha ido modificando esos ideales a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son la problemática que usted todavía observa que quedan por resolverse, que mencionaba recién? Bueno, algunas cosas las hicimos bien, en el sentido que nosotros nunca tuvimos ese tipo de racismo catastrófico, pero también es cierto que nosotros tenemos asignaturas pendientes muy grandes con la población nativa, muy importantes, que no hemos reconciliado todavía con todos nuestros ciudadanos. ¿Por qué eso? Y porque repetimos, hay una compulsión de la repetición que dicen algunos psicólogos, y es como repetir lo que uno vivió, o sea, el peso de la historia, de las tradiciones. Nos contaban historias tontas, diciendo que los europeos eran los máximos, los únicos, los que tenían cultura, religión, etcétera, y que la población nativa de acá no era eso, era menos, tenía menos cultura, menos política, o directamente era civilización versus barbarie, o sea que era la negación del otro, la negación de la subjetividad ajena, de la alteridad, y nos perdimos entonces unas enormes oportunidades de conocernos mejor, de verdad encontrarnos o de descubrirnos uno a los otros, ¿no? Bueno, eso todavía se sostiene en países como el nuestro, como Argentina, por ejemplo, donde miramos al continente europeo, a las grandes potencias, como objetivo a llegar sin conocer nuestras propias potencialidades, o sin reconocer nuestras propias potencialidades. Claro, nosotros en realidad pasamos del colonialismo español al neocolonialismo, esa es la realidad. Y seguimos siendo en parte neocoloniales. Y nos neocolonizaron los norteamericanos también. En el momento que ellos asumieron el liderazgo del mundo, no entramos como ciudadanos de primera, sino como de segunda. Esa es la historia. Y esa es la historia que está pendiente. ¿Y cómo se rompe con esa historia? Para encontrarnos nosotros mismos. Bueno, son tareas grandes. Hay que cambiar la ciudadanía, la sociedad civil, y hay que cambiar el Estado también. Se han hecho cosas positivas al respecto, en el sentido que, bueno, la campaña del desierto era una campaña de sometimiento de los indígenas que no habían sido sometidos por los españoles y no había ningún desierto, había gente. Esa gente del Martín Fierro, esa gente que eran las poblaciones nativas que no eran las mismas que las que se encontró cuando nos encontramos, así, ¿no? Porque ya habían tomado el caballo, ya tenían otras costumbres, o sea, la gente se comunica y se intercambia, ¿verdad? Pero esa idea de que el poblador nativo era un enemigo, un adversario, una remo, un problema, que estaban las constituciones de América Latina, la Argentina también, la paraguaya también, quería fomentar la inmigración de europeos. O sea, considerando que los otros pueblos no eran dignos del mismo respeto, ¿verdad? O sea, heredamos el racismo, heredamos esa sociedad desigual y esos prejuicios coloniales que llevaron a los excesos de la esclavitud del africano, que llevaron al exceso de la servidumbre de los indígenas. O sea, no se trataba igual al indígena en América, como se trataba, por ejemplo, a un vasco en relación a un castellano, o a un gallego en relación a un castellano, etcétera, etcétera. O sea, los pueblos diversos no eran considerados simplemente como diversos, sino como asimétricamente
más dignos o menos dignos. Y esas ideas quedaron porque se insertan en la cultura. Hasta hace muy poco todavía en estas zonas, cuando se hacía un pesebre, el niño Jesús tenía que ser rubio y no tenía que ser muy moranito, porque entonces parecía que lo quedaba bien. Aunque posiblemente Jesucristo haya sido moreno, porque esa zona es semita y no es precisamente ni germana ni eslava. Bueno, esto que usted está describiendo acentúa lo que se denomina aquí en Argentina la grieta y que impide de alguna manera la construcción de una identidad propia. Impide la construcción de una igualdad necesaria y urgente en el siglo XXI, en que nos estamos globalizando y al mismo tiempo estamos fortaleciendo las desigualdades. Es impresionante, pero a partir de la década del 80 del siglo pasado, después de haber tenido una época de la posguerra de igualación, comenzamos una época de desigualdad. Y esa epidemia, que muchos asocian con el neoliberalismo, pero no es solamente, el neoliberalismo es una ideología, pero esa es una tendencia histórica, es a volver a incrementar las desigualdades en lugar de lo contrario. Y se tratan de desigualdades económicas, por supuesto, pero también asociadas a las étnicas, asociadas a las cuestiones nacionales, a las geográficas. Nosotros tenemos todavía una enorme desigualdad geográfica, no tiene la misma oportunidad un ciudadano argentino que nace en Formosa o el que nace en Buenos Aires, y si nace en Buenos Aires no es lo mismo si nace, por ejemplo, en una zona más elegante, Santa Fe, o si nace en, qué sé yo, Matadero. O sea, tenemos una desigualdad que es geográfica, que es política, que es ideológica, que es étnica, que es racial también, o si física, y etcétera. O sea, esa sociedad de iguales es la gran asignatura pendiente, porque vivimos en un siglo en donde lo que sobra es recursos. Es impresionante. Argentina está vendiendo alimentos para alimentar a 3 Argentinas y tenía problemas de alimentación dentro de la República Argentina. Y Paraguay en ese sentido, en lo que escribía, pues le he preguntado mucho sobre por ahí lo que ocurre aquí en Argentina. Paraguay, ¿cómo se encuentra en ese sentido? Paraguay es históricamente mucho más atrasado que Argentina. Argentina viene de una historia de mayor prosperidad y de una historia de mayor igualdad. Argentina estaba entre las 8 o 9 potencias, digamos, económicas del mundo, y también tenía unas tasas de desigualdad muy bajas, o sea que era una sociedad igualitaria. Y hubo un retroceso que tiene que ser revertido. Ustedes tienen que volver al pasado, pero no al pasado, al futuro, digamos, pero tienen que recuperar esos niveles de igualdad y esos niveles de prosperidad que tuvieron. Es cierto que no totales, nunca es total, pero de todas maneras eran destacados en el mundo, ¿verdad? Paraguay tiene que adquirir eso, nunca tuvo.